tengo que tener todo el dinero en efectivo para tener éxito de comprar mi casa. Te voy a mostrar algunos números que podrían sorprenderte y cómo comprar casa en el 2022. I'm ready. Sigue siendo una locura el 2022 hasta ahora y sigo teniendo experiencias con compradores muy bien calificados que sus ofertas han sido rechazadas por una oferta en efectivo y aunque esto se volvió normal, sigue siendo frustrante para mí como agente de bienes raíces. It's not fair. Es difícil hacer cada llamada diciendo que aceptaron otra oferta una y otra vez, después de ver a familias enamoradas e ilusionadas con cada casa que vemos, y más cuando mis clientes renuncian a la búsqueda y pierden la fe. Yo sé que no es suficiente cuando les digo que hay clientes, muchos de mis clientes que lo han logrado y que compran su casa con financiación. Prueba de esto es el premio de ventas que me gané en el 2021. Así que, como me encantan los números, hice un estudio. Which is never fun. Porque una cosa es sentir que solo se vende en efectivo y otra cosa es comprobarlo con los números. Ustedes ya saben el porqué del comportamiento del mercado en estos últimos años. En este video hablamos de eso. En este año específico 2022 hay muchos más compradores a principio de año buscando casa con anticipación. Are you sure? Porque saben que se van a demorar en lograrlo y quieren estar en su nueva casa para comienzos del año escolar en agosto. Y los compradores del norte quieren comprar su casa para cuando regresen al final del año. Todos los compradores se anticiparon, pero los vendedores frescos, pues saben que su casa se venderá rápido y saldrán al mercado cuando ellos como compradores ya hayan conseguido su nueva casa. Ay, whatever. En este estudio abarcaré el condado de Collier, que es Naples Metro Area, y el condado de Lee, que es Fort Myers Metro Area. En el año 2021, el número total de ventas fue de 22.534 para el condado Collier y 27.201 para el condado Lee. El 57% y 44% fueron compradores en efectivo respectivamente. El 38% en Collier y 43% en Lee County fueron compradores con financiamiento convencional. Y el 3% y 9% respectivamente fueron compradores con préstamos FHA. Why you look at me like you don't understand? Estos dos tipos de préstamos los explico brevemente más adelante, pues es muy importante para nuestro plan de ataque. I think we got a plan. En lo corrido del año 2022, la participación de compradores en efectivo se eleva a 64% para Collier y 50% para el condado de Lee. Si comparamos el 2021 con el 2019, que fue el año antes del COVID, vemos que el número de ventas total aumentó en un 100% en el condado Collier, pasando de 11.239 a 22.534, y un aumento del 33% en el condado Lee, pasando de 20.499 a 27.201. I know how to deal with that. El número de compradores en efectivo en el condado Collier aumentó en un 135% y con préstamos convencionales aumentó en un 85%. Mientras en el condado Lee el número de compradores en efectivo aumentó el 53% y con préstamo convencional el 41%. Claramente vemos que la participación de los compradores en efectivo ha aumentado considerablemente, pero también los compradores con préstamo convencional. How is that possible? Lo cual comprueba que todo no es efectivo y que usted puede ser parte de ese porcentaje de compradores con financiamiento. El mercado de Collier County es más estrecho y competido, siendo un área más deseable para los compradores en efectivo que el condado Lee, lo cual es importante tener en cuenta si está decidiendo en qué área se va a ubicar. You really blew us away. La nueva construcción se comporta diferente. Pudiera decirse que aunque también tenemos el mismo problema de inventario estrecho, los constructores no temen a los compradores con financiación. Muchos de estos inclusive tienen sus propias compañías financieras, por lo que entienden que eres elegible para comprar una casa. Comparé el número de ventas de nueva construcción entre el año 2019 y 2022. Y aunque la muestra no es muy grande porque muchas ventas de nueva construcción no quedan registradas en nuestro sistema,
al menos nos da una idea del comportamiento. En el 2022, el 33% del total de ventas de nueva construcción del condado Collier y Lee fueron compras en efectivo y el 49% fueron compradores con financiación convencional. Comparando el 2021 con el 2019, el número de ventas de nueva construcción en efectivo tuvo un incremento del 20% y el número de ventas con préstamo convencional tuvo un incremento del 21%. Mientras el número de ventas con préstamo FHA disminuyó en un 13%. Realmente donde tenemos el mayor problema es cuando nos enfrentamos con una situación de oferta múltiple en una casa de reventa. ¿Cuál será nuestro plan de ataque? ¿Cómo competir con un comprador en efectivo? I would love that. Antes de entrar en el cómo, hablemos de las diferencias más importantes entre el préstamo FHA y convencional. Los dos son para primeros compradores. En FHA, el mínimo score de crédito es 580 y un préstamo convencional es 620. El convencional exige unas deudas más bajas. En pocas palabras, los préstamos de FHA son generalmente más fáciles de calificar y permiten puntajes de crédito más bajos. Los dos son programas de financiamiento valederos, pero como el convencional exige estar financieramente más fuerte, los vendedores en el mercado actual los prefieren. El cómo lograrlo significa un cambio total al cómo trabajábamos antes. I'm nervous, hold on. Un cambio en el proceso y los tiempos de preparación para la compra significa anticipación. ¿Qué busca un vendedor? Seguridad en el cierre, el valor solicitado, menos condiciones y tiempos cortos. Casi nada, ¿cierto? Well, it's a talent, you know. Para presentar una oferta fuerte tenemos que, primero, aprobarse para un préstamo. Esto significa tener todos los documentos en orden, presentarlos a su prestamista y pedirle que lo apruebe. Esta aprobación se llama DUA, Direct Underwriting Approval, And your accent has gotten worse. o aprobación directa. Es un proceso de aprobación de préstamo que normalmente se hace sin tener la propiedad escogida. Con un DUA presentamos una oferta segura y con un tiempo de cierre de 20 a 25 días, igual a un cash deal en tiempo de cierre. Asegúrese de conseguir un prestamista reconocido en el mercado, con buena reputación, confiable, experimentado. Esto siempre ha sido importante, pero hoy en día es un plus el presentar una oferta y que la gente del vendedor diga: uy, yo conozco a este prestamista, he tenido muy buena experiencia con él, y le dé confianza al vendedor cuando estudie tu oferta. Tener una relación activa con tu prestamista y que ellos entiendan que estás en la búsqueda activa de una casa es muy importante para que ellos estén preparados y listos para hacer esa llamada que tienen que hacer a la gente del vendedor cuando tú presentes la oferta. El prestamista llama, tu agente llama y todos armamos un paquete perfecto para presentarlo a usted como un comprador sin riesgo desde el punto de vista financiero. Presentar una oferta sin rebaja. Estamos acostumbrados a ofrecer menos de lo que piden para entrar a una negociación. En este mercado hay que ofrecer el precio de lista y en algunos casos, y de este análisis se encarga su realtor, un poco más. A veces $5,000 más hacen la diferencia en una negociación y en tu pago no significa nada. Tener el dinero ahorrado para la cuota inicial y los gastos de cierre. En este mercado ningún vendedor está contribuyendo con gastos de cierre como antes de la pandemia. I don't think about bad things. Ser conscientes que la casa se vende en el estado en que está. Los vendedores no están dispuestos a hacer reparaciones o reemplazos. Presentar una oferta con un periodo de inspección entre 3 y 5 días es atractiva para el vendedor, pues no tiene que tener la casa fuera del mercado por tanto tiempo en el evento en que la inspección no sea satisfactoria para usted y se retire del contrato. Avalúo. Hay que tener en cuenta que el prestamista no te va a prestar más de lo que la propiedad avalúe. Este es el principal miedo de los vendedores actuales en el momento de escoger entre ofertas en efectivo y financiadas. Sobre todo en aquellas propiedades en donde el vendedor y su agente
sienten que el precio está por encima del mercado. Aquí cuenta mucho la experiencia y las técnicas de negociación de su agente inmobiliario para guiarlo en el tipo de contrato y oferta y las protecciones para cubrir el exceso de lo que está ofreciendo de precio de venta o simplemente para hacer que el vendedor se sienta un poco mejor con tu oferta. Como dato interesante, hice una comparación entre el precio de lista y el precio de venta para ver qué tan por encima se están vendiendo las casas. Y me dio que en el 2019 y 2020, donde todavía pedíamos rebajita, se vendieron al 96-97% del precio listado. En el año 2021 y 2022 se cierran al 100% del precio listado. Seguir instrucciones para presentar las ofertas. Proporcione todo lo que la gente del vendedor está pidiendo para presentar la oferta. Esto es algo en lo que he tenido mucho éxito, la atención al detalle y seguir instrucciones. Normalmente son todos los documentos mencionados. Prueba de fondos, firma los documentos solicitados por el vendedor, aprobación del préstamo, etc. Así que si nos anticipamos, estaremos siempre listos. Sé que el mercado actual está muy difícil y cambiado, y será así por un tiempo, tal vez para siempre. El COVID nos cambió muchos hábitos y la forma de hacer cosas como trabajar en la casa, comprar comestibles en línea, etc. En bienes raíces nos cambió la forma de hacer los negocios y negociar. Rentar también está difícil y costoso, así que o paga renta alta en algo que no es suyo o lucha por tener lo propio. Siempre queremos comprar una casa, cambiar la casa, tener una más grande, una más pequeña, una más cerca, una más lejos. No detengas ese sueño solo porque suena difícil e imposible. Al final siempre mis clientes dicen, valió la pena. Solo tenemos que cambiar el proceso de compra y ser más proactivos que reactivos. Apenas está comenzando el año. No esperemos que se vuelva más ocupado y estrecho. Empecemos ya. Permítame abrir esa puerta para usted. Muchas gracias.